¿Alguna vez te has preguntado qué deberías compartir con tus nietos y qué sería mejor mantener para ti mismo? La Biblia nos revela verdades profundas sobre la comunicación intergeneracional que podrían transformar tu relación con ellos. Muchos abuelos creen que la transparencia total es fundamental para crear vínculos fuertes, pero la palabra de Dios nos enseña que la sabiduría consiste en saber qué compartir y qué guardar. En Proverbios 22, versículo 6, se nos dice: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». Este versículo no solo nos habla de enseñar, sino de hacerlo con discernimiento. Billy Graham, uno de los evangelistas más influyentes de nuestra era, entendió profundamente este principio. A lo largo de su ministerio, enfatizó la importancia de transmitir un legado espiritual sólido a las generaciones futuras. Hoy, exploraremos las 9 cosas que, según los principios bíblicos que Graham predicó fielmente, nunca deberías compartir con tus nietos, y descubrirás cómo mantener ciertos límites puede impactar positivamente en su desarrollo espiritual y emocional. Te sorprenderás con la última revelación. Pero antes de comenzar, quiero que conozcas la historia de Roberto, un abuelo de 72 años con 3 nietos, a quienes amaba profundamente. Roberto siempre había sido un hombre de fe, dedicado a su iglesia y a su familia. Como muchos abuelos, deseaba transmitir sus valores y experiencias a sus nietos. Creía firmemente que ser completamente transparente y compartir absolutamente todo de su vida era la mejor manera de guiarlos. Un domingo después del servicio religioso, su nieto mayor, Daniel, de 12 años, le preguntó por qué algunas personas dudaban de la existencia de Dios. Roberto, queriendo ser honesto, comenzó a compartir detalladamente sus propias luchas con la fe a lo largo de los años, incluido un periodo en su juventud cuando casi abandonó la iglesia por completo. Lo que no anticipó fue el impacto que esta conversación tendría en su nieto. Imagina por un momento que tus palabras son como semillas plantadas en el jardín de la mente de tus nietos. Algunas crecerán para producir frutos de fe, esperanza y amor, mientras que otras podrían convertirse en hierbajos de duda, miedo o confusión. Roberto había plantado, sin darse cuenta, semillas que ahora generaban preguntas y dudas en el corazón de su nieto. Santiago 1, versículos 6 al 8, nos advierte sobre el peligro de la duda. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta enseñanza bíblica no sugiere que nunca experimentemos dudas, sino que debemos ser cautelosos al transmitirlas a aquellos cuya fe aún está en formación. Billy Graham a menudo enfatizaba que todos enfrentamos momentos de incertidumbre, pero la manera en que manejamos esas dudas puede fortalecer o debilitar la fe de quienes nos observan. La primera cosa que nunca deberías compartir con tus nietos son tus dudas profundas sobre la fe sin el contexto de cómo Dios te ayudó a superarlas. No se trata de pretender una fe perfecta, sino de presentar tus experiencias en el marco de la fidelidad constante de Dios. Muchos abuelos han visto cómo compartir sus periodos de duda sin mostrar la resolución ha sembrado confusión en sus nietos. Un estudio del Instituto Barna reveló que muchos jóvenes que abandonan la fe citan las inconsistencias o dudas expresadas por figuras de autoridad como una razón principal. En lugar de ocultar que has tenido preguntas, puedes decir: hubo momentos en mi vida cuando tuve preguntas sobre Dios, pero descubrí que Él es fiel incluso cuando no entendía todo. Como Billy Graham expresó en su libro Paz con Dios, las dudas vienen a todos nosotros en diferentes momentos.
Pero la fe es la confianza que sobrepasa nuestro entendimiento. Este enfoque modela para tus nietos cómo navegar por las inevitables preguntas que surgirán en su propio camino espiritual. En 2 de Timoteo 1, versículo 12, Pablo declara: «Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día». Esta certeza es el fundamento que debemos transmitir a nuestros nietos, incluso cuando compartimos nuestras luchas. Roberto, después de ver la confusión en los ojos de su nieto, comprendió su error. En una conversación posterior, corrigió el rumbo compartiendo cómo Dios lo había sostenido a través de esos momentos de duda, y cómo cada cuestionamiento, eventualmente, lo llevó a una fe más profunda y madura. Esta perspectiva proporcionó a Daniel un modelo para manejar sus propias preguntas mientras crecía. La segunda cosa que nunca deberías compartir con tus nietos son los conflictos familiares no resueltos. Piensa por un momento en la familia como un árbol con raíces profundas. Cuando contamos a nuestros nietos sobre conflictos pasados que aún no hemos perdonado, estamos permitiendo que esas raíces amargas contaminen el suelo donde su propia identidad familiar está creciendo. En Mateo 5, versículos 23 y 24, Jesús nos enseña: «Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda». Este pasaje subraya la importancia que Dios da a la reconciliación. Imagina a una abuela que regularmente critica a su yerno delante de sus nietos, compartiendo desacuerdos pasados y alimentando divisiones. ¿Qué mensaje transmite esto a los niños sobre el perdón, el respeto y la unidad familiar? Billy Graham constantemente enfatizaba que el hogar cristiano debe ser un refugio de amor y perdón, no un campo de batalla donde los conflictos pasados se mantienen vivos a través de las generaciones. Los conflictos familiares no resueltos son como heridas infectadas. Si no se tratan adecuadamente, la infección se propaga. Cuando compartimos estas historias con nuestros nietos, extendemos esa infección a la siguiente generación. Hebreos 12, versículo 15 nos advierte: «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados». El psicólogo cristiano Dr. James Dobson ha señalado que los niños que crecen escuchando conflictos familiares no resueltos a menudo desarrollan ansiedad sobre sus propias relaciones y pueden tener dificultades para confiar en los demás. En lugar de compartir estos conflictos, podemos enseñar principios de perdón y reconciliación a través de historias apropiadas y ejemplos positivos. Billy Graham creía firmemente en el poder sanador del perdón. En su libro, El viaje, escribió: «No podemos cerrar la brecha entre nosotros y Dios si nos negamos a cerrar la brecha entre nosotros y los demás». Esta perspectiva sobre el perdón es el legado que deberíamos dejar a nuestros nietos, no nuestros agravios no resueltos. Si has experimentado conflictos familiares, en lugar de detallar las ofensas, puedes compartir lecciones sobre perdón. En nuestra familia hemos aprendido que perdonar, incluso cuando es difícil, trae paz y alegría. Efesios 4, versículos 31 y 32 nos recuerda: «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». La tercera cosa que nunca deberías compartir con tus nietos son tus pecados y fracasos pasados sin el contexto de la redención divina. La Biblia no oculta los fracasos de sus personajes principales. Vemos a David en su adulterio, a Pedro en su negación,
a Pablo en su persecución a la iglesia. Pero en cada caso, estas historias se cuentan en el contexto de la redención y la transformación que Dios realizó. Segunda de Corintios 5, versículo 17 nos recuerda: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Este versículo nos enseña que nuestro pasado no define nuestro presente o futuro cuando permitimos que Dios nos transforme. Roberto tenía un pasado complicado antes de conocer a Cristo. Durante sus años universitarios, había caído en el alcoholismo y había tomado decisiones que aún lamentaba. Un día, mientras llevaba a su nieta adolescente a casa desde la escuela, ella le preguntó si alguna vez había hecho cosas de las que se arrepentía. Roberto vio esto como una oportunidad para ser completamente honesto y comenzó a detallar sus experiencias con el alcohol, incluyendo episodios vergonzosos e inapropiados. Lo que Roberto no consideró fue el impacto que estos detalles tendrían en su nieta. Ella no tenía el contexto o la madurez para procesar adecuadamente esta información. En lugar de ser edificada por el testimonio de transformación de su abuelo, quedó confundida y preocupada. Billy Graham siempre fue cuidadoso al hablar de los pecados y fracasos humanos. Aunque nunca minimizó la realidad del pecado, constantemente lo presentaba en el contexto del poder transformador de Cristo. Como dijo en numerosas ocasiones, el mensaje que traigo no trata principalmente del fracaso humano, sino de la gracia divina, no del pecado, sino de la redención del pecado. El psicólogo cristiano Dr. John Townsend explica que los niños necesitan ver a sus mayores como figuras de seguridad y estabilidad. Cuando compartimos nuestros fracasos pasados sin mostrar cómo Dios nos restauró, podemos inadvertidamente socavar esa seguridad. También podemos normalizar comportamientos pecaminosos sin intención. ¿Significa esto que nunca debemos compartir nuestros errores pasados? En absoluto. Romanos 8, versículo 28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nuestras historias de fracaso-redención pueden ser poderosos testimonios del amor y la gracia de Dios. La clave está en cómo compartimos estas historias. En lugar de centrarnos en los detalles gráficos del pecado, podemos enfatizar la obra restauradora de Dios. Hubo un tiempo en mi vida cuando tomé decisiones equivocadas, pero Dios en su misericordia me encontró y transformó mi vida completamente. Esa es la razón por la que valoro tanto mi relación con Él hoy. Este enfoque honra la verdad, mientras protege la inocencia de los niños y resalta el poder transformador de Dios. Como Billy Graham a menudo señalaba, su pecado no es tan grande que Dios no pueda perdonarlo. Este mensaje de esperanza y redención es el que debemos transmitir a nuestros nietos. La cuarta cosa que nunca deberías compartir con tus nietos son preocupaciones financieras detalladas. En una época donde la ansiedad económica afecta a tantas familias, es fácil permitir que nuestras preocupaciones sobre dinero se filtren en nuestras conversaciones con los nietos. Sin embargo, cargarlos con estos detalles puede crear ansiedades innecesarias en mentes jóvenes que no están equipadas para procesar tales preocupaciones. En Mateo 6, versículos 25 al 34, Jesús aborda directamente la preocupación. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Imagina por un momento el impacto que tendría en un niño escuchar regularmente a su abuelo decir: no sé cómo voy a pagar mis facturas este mes. O,
Si los precios siguen subiendo, no podré mantenerme. Estas palabras plantan semillas de inseguridad y temor en corazones jóvenes. Billy Graham comprendía profundamente la tendencia humana a preocuparse por las necesidades materiales. Sin embargo, constantemente recordaba a su audiencia la promesa de Dios de proveer. Como dijo en uno de sus sermones, Dios no ha prometido librarme de las tormentas de la vida, pero ha prometido estar conmigo en medio de ellas. Un estudio de la Asociación Americana de Psicología encontró que los niños son altamente perceptivos a la ansiedad financiera de los adultos, incluso cuando no se les habla directamente sobre ello. Cuando los abuelos expresan repetidamente preocupaciones financieras, los niños pueden desarrollar sus propias ansiedades sobre la seguridad básica. Roberto aprendió esta lección después de pasar varias semanas quejándose sobre el aumento de los costos médicos frente a sus nietos. Su nieta de 8 años comenzó a guardar su dinero de la mesada en un frasco etiquetado para las medicinas del abuelo. Aunque conmovedor, este gesto reveló que la niña estaba cargando con una preocupación que no le correspondía. Filipenses 4, versículo 19, nos recuerda: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa no es solo para nosotros, sino también una verdad que debemos modelar para nuestros nietos. En lugar de compartir preocupaciones financieras detalladas, podemos enseñar principios bíblicos sobre la administración, la generosidad y la confianza en Dios. Podemos decir, en nuestra familia confiamos en que Dios provee lo que necesitamos, por eso somos cuidadosos con nuestro dinero y generosos con los demás. Esta aproximación no significa fingir que nunca hay desafíos financieros, sino presentarlos de manera apropiada para la edad y siempre en el contexto de la fidelidad de Dios. Billy Graham a menudo citaba Hebreos 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. La quinta cosa que nunca deberías compartir con tus nietos son críticas sobre sus padres. Este es quizás uno de los errores más comunes y potencialmente dañinos que los abuelos pueden cometer. Cuando criticamos a los padres de nuestros nietos, no solo socavamos su autoridad, sino que también colocamos a los niños en una posición de conflicto de lealtades. Éxodo 20, versículo 12, nos ordena: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento no tiene edad. Como abuelos, seguimos teniendo la responsabilidad de honrar a nuestros hijos adultos, especialmente frente a sus propios hijos. Piensa por un momento en una abuela que regularmente critica los métodos de crianza de su hija. Tu madre es demasiado estricta, o, si fuera por mí, te dejaría quedarte despierto más tarde. Estas palabras, aparentemente inocentes, plantan semillas de rebelión y confusión en el corazón del niño. Billy Graham, conocido por su sabiduría en asuntos familiares, enfatizaba la importancia de respetar los límites familiares. En su libro, La familia cristiana, escribió: los padres tienen la principal responsabilidad de criar a sus hijos, y los abuelos deben ser cuidadosos de no interferir con esa responsabilidad dada por Dios. La doctora Barbara Howard, pediatra especializada en desarrollo infantil, señala que los niños que escuchan críticas regulares sobre sus padres pueden desarrollar problemas de comportamiento, inseguridad y dificultades para respetar la autoridad. Estos efectos pueden extenderse mucho más allá de la infancia. Roberto tuvo que aprender esta lección a través de una dolorosa experiencia. Frecuentemente criticaba las decisiones financieras de su hijo delante de sus nietos. Tu padre debería buscar un trabajo mejor, o no entiendo cómo pueden gastar dinero en esas vacaciones. Con el tiempo,
notó que su nieto mayor comenzaba a mostrar falta de respeto hacia su padre, cuestionando abiertamente sus decisiones con argumentos que sonaban sospechosamente similares a los comentarios de Roberto. Un día, su hijo lo enfrentó. «Papá, cuando criticas mis decisiones frente a mis hijos, les enseñas a desobedecerme y faltarme el respeto. Por favor, si tienes preocupaciones, háblame directamente». Esta conversación fue un punto de inflexión para Roberto. Proverbios 17, versículo 6 dice: «Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres». Este hermoso versículo ilustra la relación intergeneracional como Dios la diseñó. Un círculo de honor y respeto mutuo. Como abuelos, podemos tener desacuerdos genuinos con la forma en que nuestros hijos adultos manejan ciertas situaciones. La Biblia no nos llama a una aprobación ciega, sino a expresar nuestras preocupaciones de manera apropiada, directamente a nuestros hijos, en privado, con respeto y humildad. Billy Graham a menudo recordaba a los padres y abuelos que la oración es nuestra herramienta más poderosa. La oración puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Puede ir donde nosotros no podemos ir. En lugar de criticar a los padres de tus nietos, ora fervientemente por ellos y ofrece apoyo amoroso. Si tus nietos expresan frustración con sus padres, puedes guiarlos sin socavar la autoridad parental. A veces es difícil entender por qué nuestros padres toman ciertas decisiones, pero ellos te aman y quieren lo mejor para ti. Vamos a orar para que Dios les dé sabiduría. Este enfoque modela respeto por la autoridad mientras ofrece apoyo emocional. Como Colosenses 3, versículo 20, nos recuerda: «Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor». Como abuelos, tenemos la responsabilidad de reforzar este principio, no debilitarlo. Antes de pasar a nuestro siguiente punto, si este mensaje te está resultando valioso, no olvides que puedes compartirlo con otros abuelos que podrían beneficiarse de estos principios bíblicos. Cada familia puede ser transformada cuando aplicamos la sabiduría de Dios a nuestras relaciones. La sexta cosa que nunca deberías compartir con tus nietos son miedos y ansiedades sin resolución. En un mundo cada vez más incierto, es natural experimentar preocupaciones sobre el futuro, la salud, la economía o incluso el estado del mundo. Sin embargo, cuando compartimos estos temores con nuestros nietos sin el contexto de la confianza en Dios, podemos inadvertidamente transferirles nuestras ansiedades. Isaías 41, versículo 10, nos proporciona una de las promesas más reconfortantes de la Escritura. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Este versículo nos recuerda que nuestros miedos deben ser entregados a Dios, no transmitidos a las generaciones más jóvenes. Imagina a un abuelo que constantemente expresa temores sobre la inseguridad, enfermedades, crisis económicas o acontecimientos mundiales frente a sus nietos pequeños. Sin la capacidad de procesar completamente estas preocupaciones, los niños pueden desarrollar ansiedades que afecten su sensación de seguridad y bienestar. Billy Graham siempre fue claro sobre la realidad de los problemas del mundo, pero constantemente dirigía la atención de sus oyentes hacia la esperanza en Cristo. Como dijo en numerosas ocasiones: «He leído el último capítulo de la Biblia. Todo saldrá bien al final». Esta perspectiva de esperanza es el antídoto para el miedo. El Dr. Archibald Hart, psicólogo cristiano, ha investigado extensamente cómo la ansiedad puede transmitirse entre generaciones. Señala que los niños que están constantemente expuestos a las preocupaciones de los adultos tienen más probabilidades de desarrollar trastornos de ansiedad.
Los niños miran a los adultos en sus vidas para interpretar el mundo. Si ven miedo constante, aprenden que el mundo es un lugar atemorizante. Roberto se dio cuenta de esto después de notar que su nieta de 7 años había comenzado a expresar preocupaciones sobre quedarse sin casa o no tener suficiente comida, exactamente los mismos temores que él había estado expresando durante meses de incertidumbre económica. Aunque nunca le había hablado directamente a ella sobre estas preocupaciones, sus comentarios casuales habían sido absorbidos por oídos atentos y una mente impresionable. Salmos 91, versículos 1 y 2, nos recuerda: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este pasaje no solo nos ofrece consuelo, sino que nos brinda el modelo de cómo responder a las ansiedades de la vida. Billy Graham entendía profundamente la batalla contra el miedo. En su libro Afrontando la muerte y el más allá, escribió: La ansiedad no vacía el mañana de sus penas, sino que vacía el hoy de su fuerza. Esta sabiduría nos recuerda que nuestros temores no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Esto no significa que debamos fingir que nunca experimentamos preocupaciones. De hecho, modelar una fe auténtica incluye mostrar cómo llevamos nuestras ansiedades a Dios. Primera de Pedro 5, versículo 7 nos instruye: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando hablamos con nuestros nietos sobre preocupaciones legítimas, podemos hacerlo de manera que modele la confianza en Dios. Abuelito también se preocupa a veces por lo que vemos en las noticias, pero sé que Dios está en control y podemos orar juntos sobre estas cosas. Este enfoque reconoce la realidad del problema mientras dirige el corazón del niño hacia la esperanza y la acción positiva, la oración. Como Billy Graham a menudo enseñaba, no sabemos lo que depara el futuro, pero sabemos quién sostiene el futuro. Esta perspectiva de fe es el regalo que debemos ofrecer a nuestros nietos, en lugar de nuestros temores sin resolver. Si te está gustando este mensaje, no olvides que puedes compartirlo con otros abuelos que podrían beneficiarse de estos principios bíblicos. Nuestro objetivo es edificar familias fuertes que honren a Dios a través de generaciones. La séptima cosa que nunca deberías compartir con tus nietos es información que cuestione su inocencia. En una era donde los niños están expuestos a contenido adulto a edades cada vez más tempranas, los abuelos pueden proporcionar un santuario de inocencia apropiada para la edad. Sin embargo, a veces, con la intención de educar o preparar, podemos exponer a nuestros nietos a realidades para las que no están emocionalmente preparados. Mateo 18, versículo 6, contiene una de las advertencias más severas de Jesús. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Este versículo subraya la seria responsabilidad que tenemos de proteger la inocencia de los niños. Piensa por un momento en un abuelo bien intencionado que, preocupado por los peligros del mundo, comparte detalles gráficos sobre crímenes, abusos o inmoralidades que ha visto en las noticias. Aunque su intención puede ser proteger, el resultado puede ser robar prematuramente la inocencia del niño y sembrar temores innecesarios. Billy Graham enfatizaba consistentemente la importancia de proteger a los niños mientras se les enseña la verdad de manera apropiada para su edad. Como dijo en una entrevista, nuestro deber es guiar a los jóvenes hacia la verdad, pero con la gentileza y consideración que Cristo mostraría. Los expertos en desarrollo infantil, como el Dr. James Dobson, han señalado consistentemente que los niños necesitan ser protegidos de información que exceda su capacidad emocional y cognitiva para procesarla.
Exponer a los niños a contenido adulto prematuramente puede resultar en ansiedad, pesadillas, comportamiento sexualizado inapropiado o una visión distorsionada del mundo. Roberto aprendió esta lección después de describir detalladamente un violento incidente criminal a su nieto de 9 años, con la intención de advertirle sobre los peligros de hablar con extraños. En las semanas siguientes, notó que su nieto tenía dificultades para dormir y expresaba temores irracionales de ser secuestrado, incluso en situaciones seguras. Proverbios 22, versículo 3, nos dice: El prudente ve el peligro y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La verdadera prudencia no consiste en exponer a los niños a todos los peligros del mundo, sino en protegerlos mientras gradualmente les enseñamos discernimiento apropiado para su edad. Esto no significa que nunca debamos hablar sobre temas difíciles con nuestros nietos. La Biblia no oculta la realidad del pecado y sus consecuencias. Sin embargo, hay una diferencia significativa entre enseñar principios apropiados para la edad y compartir detalles gráficos o perturbadores. Billy Graham a menudo citaba Filipenses 4, versículo 8, como guía para nuestros pensamientos y conversaciones. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo puede servir como filtro para lo que compartimos con nuestros nietos. Cuando sea necesario abordar temas difíciles, podemos hacerlo con sabiduría. Usar lenguaje apropiado para la edad, enfocarse en principios en lugar de detalles gráficos, enfatizar la protección de Dios y estar atentos a señales de que el niño se siente abrumado o confundido. Como abuelo puedes decir: en este mundo hay personas que toman decisiones equivocadas, pero Dios nos da sabiduría para mantenernos seguros. Por eso tenemos estas reglas de seguridad en nuestra familia. Este enfoque comunica la verdad necesaria, sin exponer al niño a detalles perturbadores. La doctora Mary Mans Simon, especialista en desarrollo infantil y escritora cristiana, sugiere: cuando los niños hacen preguntas difíciles, primero pregúntales qué ya saben o piensan sobre el tema. Esto te ayudará a responder solo lo que realmente necesitan saber, sin proporcionar información excesiva. Recuerda que tu papel como abuelo es ser un refugio seguro y una fuente de sabiduría piadosa, no alguien que apresura el fin de la inocencia infantil. Como Billy Graham dijo: un niño que es permitido ser un niño antes de convertirse en un adulto tendrá una infancia más rica y una madurez más equilibrada. La octava cosa que nunca deberías compartir con tus nietos son expectativas que generan presión excesiva. ¿Alguna vez has pensado en el poder que tienen tus palabras para moldear no solo la conducta de tus nietos, sino también su percepción de sí mismos? Cuando expresamos expectativas desmedidas, aunque sea con las mejores intenciones, podemos estar colocando cargas que no les corresponde llevar. Proverbios 16, versículo 9, nos recuerda: el corazón del hombre planea su camino, mas Jehová dirige sus pasos. Este versículo nos enseña una profunda verdad. Podemos tener planes para nuestros nietos, pero es Dios quien dirige sus vidas. Cuando olvidamos esto, corremos el riesgo de imponer nuestras expectativas por encima del plan divino para ellos. Imagina por un momento a un abuelo que constantemente le dice a su nieto: tienes que ser médico como yo lo fui, es la tradición familiar, o espero que te cases con alguien de nuestra denominación, no nos decepciones. Estas expectativas, aunque pueden parecer razonables desde la perspectiva del abuelo, colocan una presión enorme sobre el niño y pueden interferir con su capacidad para discernir el llamado único de Dios para su vida. Billy Graham, a pesar de su prominente ministerio,
Nunca presionó a sus hijos o nietos para que siguieran exactamente sus pasos. En una entrevista, su hija Ruth Graham comentó: «Mis padres nunca nos presionaron para hacer lo que ellos querían que fuéramos. Nos animaron a buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas». Esta actitud refleja la sabiduría de permitir que cada persona descubra su propio camino en Dios. Los psicólogos han identificado el síndrome del nieto heredero como un fenómeno donde los abuelos proyectan sus sueños no realizados, ambiciones o legados familiares en sus nietos. Aunque natural, esta tendencia puede crear una carga injusta. Los niños que crecen bajo expectativas desmedidas a menudo experimentan ansiedad por el rendimiento, miedo al fracaso, y pueden incluso rebelarse contra estos estándares impuestos. Roberto aprendió esta lección después de años de decirle a su nieto Samuel: «Tú serás quien continúe el negocio familiar, estoy seguro». Aunque lo decía con orgullo, no se daba cuenta de que Samuel había desarrollado un interés genuino en la música y cada vez que escuchaba sobre el negocio familiar, sentía que estaba decepcionando a su abuelo. Un día, el padre de Samuel habló con Roberto. «Papá, tus comentarios sobre el negocio están haciendo que Samuel sienta que no puede seguir sus propios sueños». En Efesios 6, versículo 4, Pablo advierte contra provocar a ira a los hijos, una advertencia que se extiende por implicación a los abuelos. «Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor». Imponer expectativas desmedidas puede provocar no solo ira, sino también desaliento. Billy Graham enfatizaba la importancia de reconocer la individualidad de cada persona. Como escribió en su libro La paz con Dios, Dios no fabrica personas en serie. Cada uno de nosotros es único, con dones, talentos y llamados particulares. Esta verdad debería guiar nuestra forma de hablar sobre el futuro de nuestros nietos. ¿Significa esto que no debemos tener esperanzas o sueños para nuestros nietos? En absoluto. Pero hay una diferencia fundamental entre esperar lo mejor para ellos y proyectar expectativas específicas que pueden no alinearse con el plan de Dios para sus vidas. En Jeremías 29, versículo 11, Dios declara: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Cuando hablamos del futuro con nuestros nietos, podemos hacerlo de manera que anime sin presionar. «Estoy emocionado por ver cómo Dios usará los dones que te ha dado», o «Cualquiera que sea el camino que Dios tenga para ti, estaré orando y apoyándote». Este enfoque comunica amor incondicional y confianza en el plan soberano de Dios, sin imponer nuestras propias expectativas. Como Billy Graham a menudo decía, el mayor legado que un hombre puede dejar es un legado de carácter y fe. En lugar de presionar a nuestros nietos para que cumplan nuestras expectativas específicas, podemos concentrarnos en modelar y animar el desarrollo del carácter piadoso y la fe personal. Segunda de Timoteo 1, versículos 5 y 6, nos recuerda la influencia positiva que podemos tener. «Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti». Nuestro papel no es dictar el camino de nuestros nietos, sino reconocer y avivar los dones que Dios ya ha colocado en ellos. La novena y última cosa que nunca deberías compartir con tus nietos es el Evangelio sin amor. Esta revelación final podría sorprenderte, ya que compartir el Evangelio es central para cualquier abuelo cristiano. Sin embargo, la manera en que transmitimos estas verdades eternas puede tener un impacto profundo en cómo nuestros nietos las reciben y las aplican en sus vidas. Primera de Corintios 13, versículos 1 al 3, nos ofrece una advertencia poderosa.
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Este pasaje nos recuerda que incluso las verdades más profundas, cuando se comunican sin amor, pierden su poder e impacto. Billy Graham, aunque conocido por predicar con convicción sobre el pecado y la necesidad de arrepentimiento, siempre lo hacía con un espíritu de amor y compasión evidentes. Como él mismo expresó, Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es este amor el que nos impele a compartir el Evangelio. Imagina a un abuelo que constantemente advierte a sus nietos sobre el infierno y el juicio, pero rara vez habla del amor de Dios, de su gracia o de la alegría de la vida cristiana. O piensa en uno que responde a cada pregunta o duda con un severo: la Biblia dice que no debes cuestionar, solo creer. Aunque las intenciones pueden ser buenas, este enfoque puede distorsionar la comprensión del carácter de Dios y alejar a los niños de la fe en lugar de acercarlos. El Dr. Kevin Leman, psicólogo cristiano, señala que muchos adultos que han abandonado la fe citan experiencias negativas con figuras de autoridad religiosa que presentaban a Dios como severo, distante y principalmente interesado en el juicio. Los niños tienden a ver a Dios a través del lente de sus relaciones con figuras de autoridad. Si presentamos a Dios primordialmente como juez y no como padre amoroso, esa percepción puede perdurar toda la vida, explica. Roberto descubrió esta verdad después de notar que su nieta Sofía se había vuelto reticente a participar en actividades religiosas. Al conversar con ella, descubrió que sus constantes advertencias sobre el pecado y el juicio divino habían creado en ella una imagen de Dios como un observador severo esperando castigarla por cada error. «Abuelo», le dijo con lágrimas, «si Dios es tan bueno, ¿por qué parece que siempre está enojado conmigo?» Este momento fue revelador para Roberto. Se dio cuenta de que había estado compartiendo verdades bíblicas, pero sin el equilibrio del amor y la gracia que son centrales al Evangelio. Primera de Juan 4, versículo 16 nos recuerda: Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Esta es una verdad fundamental que debe permear cada aspecto de cómo comunicamos el Evangelio. Billy Graham siempre presentaba un Evangelio completo. Hablaba claramente sobre el pecado y sus consecuencias, pero siempre en el contexto del amor redentor de Dios. Como frecuentemente decía, Dios odia el pecado pero ama al pecador. Y Él ama tanto al pecador que dio a su único Hijo para que muriera en una cruz y pagara el castigo por los pecados. Juan 3, versículo 16, quizás el versículo más conocido de la Biblia, comienza con: porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor es el fundamento del Evangelio y debe ser el fundamento de cómo lo compartimos con nuestros nietos. Esto no significa que debamos diluir las verdades bíblicas o evitar temas difíciles. De hecho, eso sería un desservicio a nuestros nietos. Pero podemos presentar estas verdades de manera equilibrada, apropiada para su edad, y siempre en el contexto del amor de Dios. Podemos decir: Dios nos da reglas porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros, no solo para controlarnos o castigarnos. También es fundamental modelar la gracia en nuestras interacciones diarias. Si predicamos sobre el perdón pero guardamos rencores, si hablamos de amor pero tratamos a otros con dureza, nuestros nietos notarán la inconsistencia. Como Billy Graham una vez dijo, el testimonio más poderoso no es lo que decimos, sino cómo vivimos. El apóstol Pablo, quizás el evangelista más eficaz de la historia, entendía que el amor
debe impregnar cada aspecto de nuestro testimonio. En Efesios 4, versículo 15, nos instruye a seguir la verdad en amor, y en Colosenses 4, versículo 6, a que nuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal. La gracia y la verdad deben ir de la mano. Cuando compartimos el Evangelio con nuestros nietos, debemos hacerlo con paciencia, respetando su proceso de comprensión y sus preguntas. Debemos estar dispuestos a decir, no lo sé, cuando sea apropiado, mostrando que la fe no significa tener todas las respuestas, sino confiar en aquel que sí las tiene. Como Billy Graham a menudo recordaba a su audiencia, Dios nos llama no solo a compartir el Evangelio, sino a ser el Evangelio. Esta perspectiva transforma la manera en que comunicamos las verdades bíblicas a nuestros nietos, convirtiéndolas no solo en información que transmitimos, sino en una vida que compartimos con ellos. Si has estado compartiendo el Evangelio sin el balance adecuado de amor y gracia, no te desanimes. Cada día es una nueva oportunidad para ajustar tu enfoque. Como escribió Pablo en Filipenses 3, versículo 13 y 14, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora que hemos explorado las 9 cosas que nunca deberías compartir con tus nietos, según los principios bíblicos que Billy Graham defendió, es importante recordar que el objetivo no es simplemente evitar ciertos temas, sino cultivar relaciones que honren a Dios y bendigan a las generaciones futuras. Estas enseñanzas no tratan de silenciar o censurar, sino de comunicar con sabiduría, considerando el impacto de nuestras palabras. Como leemos en Proverbios 18, versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nuestras palabras tienen el poder de edificar o destruir, de bendecir o dañar, especialmente cuando hablamos con aquellos cuya fe y carácter aún están en formación. Roberto, nuestro abuelo del ejemplo, aprendió a través de la experiencia que la manera en que compartimos nuestras historias, creencias y preocupaciones puede tener consecuencias duraderas. Con el tiempo, ajustó su enfoque para volverse un abuelo que no solo evitaba los temas dañinos, sino que activamente cultivaba conversaciones que edificaban la fe y el carácter de sus nietos. ¿Qué podemos compartir con nuestros nietos, entonces? En lugar de dudas sobre la fe, podemos compartir testimonios de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. En vez de conflictos familiares no resueltos, podemos enseñar principios de perdón y reconciliación. En lugar de fracasos pasados sin contexto, podemos compartir historias de redención que ilustren la gracia de Dios. Billy Graham enfatizaba la importancia de contar las grandes historias de la Biblia a las nuevas generaciones. En su libro La esperanza para cada día, escribió: la fe de nuestros niños no se desarrolla en el vacío. Necesitan escuchar las historias de cómo Dios ha obrado en el pasado y cómo sigue obrando hoy. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 nos instruye: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Los abuelos cristianos tienen un privilegio y responsabilidad únicos de transmitir la herencia espiritual a la siguiente generación. El Salmo 78, versículos 3 al 4, declara: lo que hemos oído y entendido, lo que nuestros padres nos contaron. No lo encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Esta transmisión de fe a través de las generaciones es un tema recurrente en la Escritura. En 2 de Timoteo 1, versículo 5, Pablo reconoce la influencia de Loida, la abuela de Timoteo,
en su desarrollo espiritual. Los abuelos tienen la oportunidad única de proporcionar continuidad espiritual, conectando el pasado con el futuro. Billy Graham, reflexionando sobre su propio papel como abuelo, dijo: «Uno de los mayores privilegios que Dios nos da es la oportunidad de influir en nuestros nietos para Cristo. Ellos son el futuro, y lo que sembremos en sus corazones hoy determinará la cosecha de mañana». La clave para ser un abuelo que impacta positivamente la fe de sus nietos no está simplemente en evitar ciertos temas, sino en cultivar activamente un ambiente donde la fe pueda florecer. Esto incluye, primero, modelar una fe auténtica. Los niños son perceptivos, pueden detectar la discrepancia entre lo que decimos y cómo vivimos. Billy Graham a menudo decía: «Vivir el Evangelio es más importante que predicarlo». Cuando nuestros nietos nos ven confiar en Dios durante tiempos difíciles, practicar el perdón, mostrar generosidad y buscar a Dios en oración y en su palabra, están observando una fe que funciona en la vida real. Segundo, crear tradiciones espirituales significativas. Estas pueden incluir leer historias bíblicas juntos, compartir tiempos de oración, asistir a servicios religiosos juntos, o participar en proyectos de servicio. Estas experiencias compartidas crean memorias duraderas que asocian la fe con relaciones amorosas y momentos positivos. Tercero, responder preguntas con respeto y honestidad. Cuando nuestros nietos hacen preguntas difíciles sobre la fe, debemos tomarlas en serio. Billy Graham siempre alentaba a las personas a hacer preguntas, sabiendo que una fe no examinada rara vez perdura. Podemos decir: «Esa es una pregunta excelente. Vamos a buscar juntos la respuesta en la Biblia». Cuarto, orar consistentemente por nuestros nietos. En su autobiografía, Tal como soy, Billy Graham reveló que pasaba tiempo cada día orando por cada uno de sus hijos y nietos por nombre. La oración es quizás el ministerio más importante que podemos tener hacia nuestros nietos, incluso cuando no estamos físicamente presentes con ellos. Quinto, compartir nuestra propia historia de fe. Los niños aman las historias, especialmente cuando se trata de personas que conocen y aman. Compartir cómo conocimos a Cristo, cómo Dios nos ha guiado y sostenido a lo largo de los años, y cómo nuestra fe ha hecho una diferencia en nuestra vida cotidiana, puede tener un impacto poderoso. Roberto aprendió a ajustar su enfoque. En lugar de compartir sus dudas sobre la fe, comenzó a compartir cómo Dios había sido fiel, incluso en momentos de incertidumbre. En vez de criticar a los padres de sus nietos, empezó a apoyarlos públicamente y a expresar cualquier preocupación en privado y con respeto. En lugar de cargar a sus nietos con preocupaciones financieras, les enseñó principios bíblicos de mayordomía a través de juegos y actividades apropiadas para su edad. Con el tiempo, Roberto notó cambios significativos. Sus nietos comenzaron a acudir a él con preguntas espirituales. Se sentían seguros compartiendo sus propias dudas y luchas, sabiendo que serían recibidos con amor y sabiduría, no con juicio o ansiedad. La relación se profundizó, centrada no en el miedo o la presión, sino en el amor compartido por Dios y entre ellos. Billy Graham, reflexionando sobre su legado, dijo: «La mayor herencia que puedo dejar a mis nietos no es material, sino espiritual. La convicción de que hay un Dios que los ama, un Salvador que murió por ellos, y un Espíritu Santo que puede guiarlos a través de la vida». Esta perspectiva reorienta nuestro enfoque de lo que no debemos compartir a lo que podemos y debemos transmitir. Es importante reconocer que ser un abuelo piadoso no significa ser perfecto. Todos cometemos errores, a veces compartiendo lo que no deberíamos o abordando temas importantes de manera poco efectiva. La clave es la disposición a aprender, ajustar y crecer. Cuando cometemos errores, podemos modelar el arrepentimiento
y buscar la reconciliación, enseñando así lecciones poderosas sobre la gracia y la humildad. En Proverbios 17, versículo 6, leemos: Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. Este hermoso versículo ilustra la relación especial entre abuelos y nietos, como Dios la diseñó. Un círculo de honor, amor y bendición que fluye en ambas direcciones. Si eres abuelo, recuerda que tu influencia trasciende el tiempo. Las semillas espirituales que plantas hoy pueden seguir dando fruto mucho después de que hayas partido de esta tierra. Esta perspectiva eterna da un peso y valor especial a cada interacción con tus nietos. Billy Graham, casi al final de su vida, reflexionó: algún día se cerrará el libro de mi vida y ya no estaré aquí, pero quiero que cada página de ese libro cuente para Cristo, especialmente en cómo he influido en las generaciones que me siguen. Este debería ser el corazón de cada abuelo cristiano. Que cada interacción, cada conversación y cada momento compartido con nuestros nietos cuente para la eternidad. Como concluimos nuestro tiempo juntos, permíteme ofrecerte una bendición basada en Números 6, versículos 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te dé sabiduría para hablar palabras de vida a tus nietos, discernimiento para saber qué compartir y qué reservar, y sobre todo, un amor que refleje el corazón del Padre hacia la próxima generación. Reflexiona por un momento. ¿Qué tipo de legado espiritual estás dejando a tus nietos? ¿Hay algo de lo que hemos discutido que necesites ajustar en tus conversaciones con ellos? No es demasiado tarde para hacer cambios que podrían impactar profundamente su camino espiritual. La historia de Roberto, que compartimos al principio, tuvo un hermoso final. Con el tiempo y con un enfoque ajustado, se convirtió en una influencia espiritual fundamental para sus nietos. Años después, cuando su nieto Daniel fue bautizado, compartió con la congregación: la fe constante y amorosa de mi abuelo me mostró quién es realmente Dios. Incluso en mis momentos de duda, sabía que podía acudir a Él y recibir verdad con amor. Este es el legado que cada abuelo cristiano aspira a dejar. No solo nietos que recuerden con cariño momentos juntos, sino hijos espirituales que caminen con Dios porque vieron su amor y verdad modelados consistentemente en la vida de sus abuelos. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: soy un abuelo que bendice. Así sabré quiénes son los victoriosos que llegaron hasta el final del video. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido como este en el futuro. Comparte este video con otros abuelos que conoces para que puedan implementar esta sabiduría desde hoy mismo. Que Dios te bendiga abundantemente mientras inviertes en la próxima generación. Recuerda las palabras de Billy Graham: la fe de nuestros nietos es demasiado importante para dejarla al azar. Debemos intencionalmente cultivar un ambiente donde puedan conocer y amar a Dios por sí mismos. Con la guía del Espíritu Santo y la sabiduría de la Escritura, puedes convertirte en el abuelo que Dios te ha llamado a ser, dejando un legado de fe que perdure por generaciones. La Biblia nos ofrece numerosos ejemplos de la influencia intergeneracional en la formación espiritual. Pensemos en Abraham, Isaac y Jacob, en Noemi y Ruth, en Elizabeth y María. En cada caso, vemos cómo la fe se transmitió no solo a través de la enseñanza formal, sino a través de relaciones amorosas donde la verdad divina se vivía y compartía en el contexto de la vida cotidiana. Billy Graham comprendía profundamente la importancia de este ministerio intergeneracional. A pesar de su agenda ocupada, viajando por el mundo para predicar a millones, siempre mantuvo que su primer ministerio era hacia su familia.
El evangelista debe comenzar en casa, solía decir. Si fracasamos allí, fracasamos en todas partes. Como abuelos, tenemos la bendición de contar con una perspectiva que solo los años pueden dar. Hemos visto la fidelidad de Dios a lo largo de décadas. Hemos experimentado su provisión en tiempos de necesidad, su consuelo en momentos de dolor, su dirección en períodos de confusión. Estas experiencias vividas son tesoros que podemos compartir con nuestros nietos, no como lecciones teóricas, sino como testimonios personales de un Dios vivo y activo. El Salmo 145, versículos 4 al 7, nos instruye: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Este pasaje describe el flujo natural de la fe a través de las generaciones. Los abuelos cristianos tienen el privilegio de participar en este río divino, pasando lo que han recibido a aquellos que vienen después. No es simplemente un deber, sino un gozo y un honor ser un eslabón en esta cadena sagrada. Tal vez te preguntes, ¿y si he cometido errores? ¿Y si he compartido algunas de estas cosas que no debería haber compartido con mis nietos? La buena noticia es que servimos al Dios de la redención y las segundas oportunidades. Joel 2, versículo 25 nos promete: y os restituiré los años que comió la langosta. Dios puede redimir incluso nuestros errores y usarlos para su gloria. Si has compartido dudas de fe que han sembrado confusión, puedes ahora compartir cómo Dios te ayudó a superarlas. Si has criticado a los padres de tus nietos, puedes modelar el arrepentimiento y buscar la reconciliación. Si has transmitido miedos o ansiedades, puedes ahora enseñarles cómo depositar esas preocupaciones en Dios. Billy Graham a menudo compartía que uno de sus mayores arrepentimientos era el tiempo que pasó lejos de su familia debido a su ministerio. Sin embargo, en sus últimos años, dedicó tiempo intencionalmente a fortalecer esos lazos y dejar un legado espiritual. Su ejemplo nos recuerda que nunca es demasiado tarde para ajustar nuestro rumbo y priorizar lo que realmente importa. La clave es comenzar hoy, con el compromiso de ser más consciente e intencional en nuestras conversaciones con nuestros nietos. Podemos preguntarnos antes de hablar: ¿edificará esto su fe? ¿Reforzará su confianza en Dios? ¿Los acercará a Cristo o podría alejarlos? Estas simples preguntas pueden guiarnos hacia interacciones que honren a Dios y bendigan a nuestros nietos. Y si no tienes nietos biológicos, recuerda que puedes tener un impacto similar en los niños de tu iglesia, vecindario o comunidad. Muchos niños carecen de la influencia de abuelos piadosos y anhelan la sabiduría, estabilidad y amor incondicional que un mentor mayor puede proporcionar. Considera si Dios podría estar llamándote a ser un abuelo espiritual para aquellos que necesitan desesperadamente esta influencia en sus vidas. Hay poder en la bendición de un abuelo. En la tradición bíblica, los ancianos bendecían a la generación más joven, hablando palabras de afirmación, identidad y destino sobre ellos. Piensa en Isaac bendiciendo a Jacob, o Jacob bendiciendo a los hijos de José. Estas no eran simplemente buenos deseos, sino declaraciones proféticas que ayudaban a moldear el futuro de aquellos a quienes se dirigían. Como abuelos cristianos, tenemos este mismo privilegio. Podemos hablar palabras de bendición sobre nuestros nietos, afirmando quiénes son en Cristo, reconociendo los dones y talentos que Dios ha puesto en ellos y declarando el propósito divino sobre sus vidas. Estas bendiciones pueden contrarrestar las voces negativas que seguramente escucharán en el mundo.
Billy Graham con frecuencia oraba por sus nietos, poniendo sus manos sobre ellos y bendiciendo a cada uno por nombre. Su esposa Ruth mantenía un diario de oración donde registraba peticiones específicas por cada nieto. Juntos crearon un cerco de oración alrededor de las generaciones más jóvenes, un legado espiritual que continúa dando fruto hasta hoy. Como abuelos, también tenemos la oportunidad de ser creadores de memoria para nuestros nietos. Los recuerdos que formamos con ellos pueden estar intencionalmente entrelazados con verdades espirituales. Un viaje de pesca puede convertirse en una lección sobre cómo Jesús hace de nosotros pescadores de hombres. Una caminata en la naturaleza puede transformarse en una oportunidad para maravillarse de la creación de Dios. Una receta familiar transmitida a través de generaciones puede ilustrar cómo la fe también se pasa de una generación a otra. Cada momento, con nuestros nietos, es una oportunidad para sembrar semillas de verdad, fe y amor. No todas estas semillas germinarán inmediatamente. Algunas pueden permanecer dormidas durante años, brotando solo cuando nuestros nietos enfrentan desafíos o decisiones cruciales en su vida adulta. Como dice Eclesiastés 11, versículo 6, «Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno». Esta perspectiva nos libera de la presión de ver resultados inmediatos y nos permite confiar en que Dios hará crecer las semillas que fielmente plantamos. A medida que concluimos, quiero animarte a ver tu rol como abuelo no simplemente como una relación familiar más, sino como un llamado divino y un ministerio sagrado. Es una posición singular desde la cual puedes bendecir no solo a tus nietos, sino potencialmente a generaciones futuras que nunca conocerás en esta vida. Billy Graham solía citar 2 de Timoteo 2, versículo 2, donde Pablo instruye a Timoteo: «Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros». En este versículo vemos 4 generaciones de influencia espiritual: Pablo, Timoteo, hombres fieles, y aquellos a quienes estos enseñarían. Como abuelos, podemos ser parte de una cadena similar de transmisión de fe. Que evites compartir lo que podría dañar su fe y, en cambio, te enfoques en lo que la edificará y fortalecerá. Que el amor de Cristo sea el filtro a través del cual pasan todas tus palabras, y que la sabiduría divina guíe cada una de tus interacciones. Roberto, nuestro abuelo del ejemplo, llegó a entender que su influencia en sus nietos no se medía por la cantidad de tiempo que pasaba con ellos, sino por la calidad de ese tiempo y la naturaleza de sus conversaciones. Comenzó a ver cada interacción como una oportunidad sagrada para reflejar el carácter de Dios y transmitir verdades eternas. Con el tiempo, notó cambios significativos no solo en sus nietos, sino en sí mismo. Se volvió más paciente, más reflexivo antes de hablar, más consciente del impacto de sus palabras. Aprendió a escuchar con atención y a responder con sabiduría en lugar de reaccionar impulsivamente. Esta transformación en su propia vida se convirtió en quizás la lección más poderosa que pudo ofrecer a sus nietos. Billy Graham a menudo decía: «El mayor sermón que predicarás en tu vida será cómo vives día a día». Para los abuelos cristianos, esta verdad tiene un significado especial. Tus nietos pueden olvidar muchas de las palabras que les dices, pero recordarán cómo les hiciste sentir, qué valores modelaste y si tu vida reflejaba genuinamente la fe que profesabas. En un mundo donde los valores cristianos son cada vez más desafiados, donde la próxima generación enfrenta tentaciones y presiones que quizás nosotros nunca conocimos, el papel de los abuelos piadosos es más crucial que nunca.
Puedes ser un ancla de estabilidad, un faro de verdad y un canal del amor incondicional de Dios para tus nietos. El legado de Billy Graham continúa no solo a través de los millones a quienes predicó, sino especialmente a través de sus hijos y nietos. Aunque no todos siguieron exactamente sus pasos en el ministerio, su ejemplo de integridad, amor por la Escritura y pasión por Cristo ha influido profundamente en las generaciones que le siguieron. De manera similar, tu legado más duradero no será lo que logres profesionalmente o lo que acumules materialmente, sino la fe que transmitas a las generaciones que te siguen. Como sugiere el Salmo 78, versículo 7, el objetivo final es que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Al llegar al final de nuestro tiempo juntos, permíteme dejarte con las palabras del apóstol Juan en su tercera epístola, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Para los abuelos cristianos, no puede haber mayor alegría que ver a sus nietos caminando con Cristo, amando su palabra y viviendo para su gloria. Que Dios te dé gracia, sabiduría y amor mientras inviertes en el tesoro más precioso que te ha confiado, la próxima generación, y que algún día, cuando estés ante el trono de Dios, puedas mirar a tu alrededor y ver a tus nietos y a las generaciones que les siguen, todos reunidos allí porque fuiste fiel en transmitir el legado de la fe. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido que te ayudará a crecer en tu rol como abuelo cristiano. Si te ha bendecido este mensaje, compártelo con otros que podrían beneficiarse. Hasta la próxima, que Dios te bendiga abundantemente mientras siembras semillas de fe, esperanza y amor en los corazones de tus nietos.